Bueno, hola. Bueno, primero de todo, gracias por venir a escucharme. Que voy a hablar, como bien ha dicho mi profesor, Carlos, sobre mi monografía que realicé el curso pasado durante el Bachillerato Internacional. Como podéis ver, es de historia, porque yo elegí la historia porque a mí me encanta la historia y sobre todo me encanta leer, entonces hacer una monografía de historia lo tenía todo. Titulé la monografía Los efectos de la política de apaciguamiento en la Guerra Civil Española y os voy a explicar un poco cómo fue el proceso por el que me surgió estudiar este tema. Vale. ¿Por qué he elegido este tema de investigación? Bien, pues yo tengo dos hermanos pequeños. Una vez que yo elegí que quería hacer un tema de historia, ya se me empezaron a ocurrir muchísimos posibles temas que encajaban perfectamente con lo que a mí me apetecía o tenía ganas de hacer. Y un día, estando con mis hermanos pequeños, que se llaman Sergio y Nayara, uno de ellos, Sergio, empezó a llorar muchísimo porque quería que su madre le pusiese los dibujos animados y claro, no iba a parar hasta que su madre no lo hiciese. Eso me hizo pensar un poco en cómo a veces los niños aprenden desde muy pequeños que si lloras o si te portas, o sea, si lloras o si gritas, tus padres pueden aplicar una especie de política de apaciguamiento contigo para no causar un mal mayor. Por ese motivo empecé a pensar en las políticas de apaciguamiento y trasladé este ejemplo familiar de cesión a la historia. Esta política de apaciguamiento en gran escala se podría decir que ocurrió a partir de 1918, en el periodo de entreguerras, y fue realizada por Gran Bretaña y Francia para ceder a las pretensiones expansionistas de Alemania y de Italia y evitar así una Segunda Guerra Mundial. Así se me ocurrió el tema. Y la cosa es que, investigando un poco acerca de las políticas de apaciguamiento, vi que esta tenía relación directa con nuestra guerra civil que ocurrió en España entre 1936 y 1939. Por eso, este hecho que nos afecta a todos nosotros. Entonces, mi pregunta de investigación fue: ¿en qué medida la política de apaciguamiento internacional condicionó el resultado de la Guerra Civil Española? Vale, y el proceso de investigación que seguí fue, primero de todo, establecer un objetivo. El objetivo mío era resaltar la importancia que tuvo esa política de apaciguamiento en la actitud de todas las potencias internacionales que lograron afectar en gran medida no solo el resultado de nuestra Guerra Civil Española, sino también el desarrollo de esta. Una vez establecido el resultado, comenzó la búsqueda y la lectura de fuentes apropiadas para la investigación. Para ello, primero tuve que buscar, mezclé tanto fuentes primarias como fuentes secundarias porque ambas tienen tanto valores como limitaciones. Las fuentes primarias tienen mucho valor porque, como bien se sabe, son documentos oficiales, documentos originales que son creadas en el momento de los hechos y por eso contenían información no abreviada ni traducida. Pero también contienen limitaciones, como puede ser la perspectiva desde la que la persona que escribe o realiza esa fuente tiene, pues porque, por ejemplo, yo usé discursos de Juan Negrín al final de la Guerra Civil Española y claramente pues su perspectiva es desde el bando republicano en la Guerra Civil, por lo que hay que tener cuidado con eliminar los juicios de valor que podríamos pensar que se tratan de argumentos objetivos cuando en el fondo serían más bien subjetivos. Las fuentes secundarias también tienen muchos valores
pues logran unir gran cantidad de información de diversas fuentes, pues son creadas por historiadores que agrupan tanto fuentes primarias como fuentes secundarias en sus propias investigaciones. Y limitaciones como la pérdida de datos importantes, pues en ese transcurso de coger información de una fuente a otra, se puede ir perdiendo datos e información importante. Más tarde me quedaba ya, una vez obtenida toda esa información, la división de esta por etapas. Y lo dividí en 6 etapas fundamentales que os escribo aquí. La primera, pues, los acontecimientos internacionales desde 1918 hasta 1936. La segunda, la actitud y políticas exteriores de las potencias frente a la Guerra Civil Española. Que, bueno, no sé si podré resumir porque hay tiempo, entonces no sé si se me acabará, pero la tercera etapa es la del desarrollo bélico de la Guerra Civil Española con todas sus fases y las ayudas de las potencias. El cuarto, el desarrollo del conflicto internacional desde 1936 hasta 1938. La quinta etapa fue la del Acuerdo de Múnich de 1936, que es un acuerdo fundamental para entender toda mi monografía, pues fue el elemento crucial con el que los republicanos buscaban en ese momento la esperanza de que las potencias Gran Bretaña y Francia actuasen en ese momento, y a causa de este acuerdo pues condicionó mucho el final y el desenlace de la propia guerra. Y luego la sexta etapa, el final de la política de apaciguamiento. Una política que al final se dio cuenta que no hizo otra cosa sino que aplazar una guerra que estaba decidida a estallar y que provocó la caída de los republicanos, una parte de la caída de los republicanos en la guerra civil. Y por último, ya solo me quedó analizar los datos y establecer una conclusión apropiada. Yo en mis fuentes fui sacando los datos objetivos de fuentes como, por ejemplo, los materiales o los recursos humanos utilizados, y establecí una conclusión apropiada que resumo con esta cita de Negrín. Sin la intervención extranjera, el liquidar de la rebelión hubiera sido cuestión de unas semanas. Sí. Bueno, y luego ya solo me quedaba pues reflexionar acerca de todo lo que yo había aprendido durante mi monografía. Sobre todo, como he dicho ya, he aprendido muchísimo, no solo ya del tema en sí, sino a cómo organizar mi tiempo, controlar el estrés, porque a la hora de hacer la monografía no solo estaba hacer la monografía, sino estaban hacer otros trabajos de investigación, hacer los exámenes, y entonces esto es muy importante. Otra cosa que es necesaria es aprender a tomar decisiones, pues a veces tienes que dejar una fuente o otra porque una sea más relevante que la otra, y sobre todo comprendí mucho el duro trabajo del investigador y del historiador, que tiene muchos problemas a los que enfrentarse a la hora de investigar acerca de un tema, como por ejemplo puede ser la elección de fuentes adecuadas. Yo en mi trabajo tenía la suerte de tener un montón de fuentes que me hablaban del tema, de un montón de historiadores y tanto fuentes primarias que me podían ayudar mucho acerca del tema, y la cosa es que hay que saber elegir cuáles son verdaderamente relevantes para nuestra investigación. Luego también la objetividad es una limitación muy importante que debe tener en cuenta el historiador, pues aunque no queramos, al final si tú lees sobre un tema puede estar influido subjetivamente por los pensamientos del autor y pueden influir en tus creencias personales, y eso debe de ser algo que tienes que tener en cuenta, eliminar los juicios de valor tanto del historiador del que leas una
un documento como los tuyos propios y tus propias creencias acerca del tema. Otra limitación fue la traducción de fuentes, pues no todas las fuentes acaban siendo en español, como por ejemplo los discursos de Neville Chamberlain, que fue el primer ministro británico durante la guerra civil, durante el periodo de entreguerras, y fue el máximo precursor de la política de apaciguamiento, que puede provocar, aunque sea mínimamente, la pérdida de alguna información, pues al traducir tú mismo los documentos tiene ese riesgo. Otra limitación es la de sesgar información, porque el historiador debe de estar completamente seguro de que selecciona información, no sesga información, porque sesgar información al final acabas provocando que el lector simplemente lea subjetivamente tu versión de los hechos y debe ser algo más objetivo. Y también es un riesgo hacer historia futurible. ¿Qué hubiera pasado si...? Porque podremos establecer una aproximación acerca de lo que podría o no podría haber pasado a raíz de unos datos. Pero es muy importante no tratar de hacer una historia futurible, pues nunca tendremos la certeza de saber qué pasaría así. Pero sobre todo, lo que más he hecho ha sido disfrutar de esta monografía. Y luego, pues, usé bastante bibliografía porque yo tuve que leer muchísimos libros y discursos y tesis y bueno, páginas web. Y para acabar quería leer esta cita que a mí me parece muy bonita. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Con esto quiero decir que el pasado, que la historia nos habla del pasado, de nuestro pasado, de las cosas que hemos vivido y las cosas que nos hacen ser quienes somos ahora. Este pasado nos hace pensar en un futuro y tratar de no repetir los errores o las malas decisiones que hayamos tomado para tratar de hacer un futuro más esperanzador y más bonito, por así decirlo. Pero claro, para conseguir este mañana es completamente necesario trabajar y luchar hoy. Por eso, vivir el presente, conociendo nuestro pasado, para trabajar todos juntos por nuestro futuro, para eso es por lo que sirve la historia. Gracias.